Queridos hermanos, queridas hermanas, estamos un jueves más aquí virtualmente, pero con el espíritu puesto en la adoración y en la oración al Señor, que Él nos conceda nuestras peticiones y a Él le presentamos todas las cosas por las que tenemos inquietud o cierta necesidad. Hoy quiero hablar de algo importante como es el servicio al Señor. A veces cuando hablamos del servicio al Señor pensamos que esto solamente es cosa de ancianos, de pastores, de personas con un ministerio específico, pero yo como iglesia pequeña que somos, iglesia en la que todos nos conocemos bien, pues quiero que este mensaje se entienda como el servicio de cada uno de los hermanos de la iglesia al Señor. Y en principio podemos decir y asegurar que servir al Señor en cualquiera de las áreas de la iglesia es siempre una bendición. Es siempre una bendición y ya lo dice en la carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 7, dice: pero tenemos este tesoro, el tesoro del servicio, el tesoro del privilegio de servir al Señor, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Creo que hay algo importante, innato en el creyente, que es que después de acercarnos al Señor Jesucristo, surge de nosotros espontáneamente ese deseo de servir al Señor y empezamos a hacer cosas para Él. Empezamos a buscar qué podemos hacer. Cada uno, como digo, con respecto a sus dones, con respecto a sus inquietudes, a sus aspiraciones y a su deseo de servir, naturalmente. Empezamos a hacer diferentes cosas y es muy importante que tengamos en cuenta estas cosas que también nos dice el apóstol Pablo. Pero tenemos, como decía al principio, este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Vamos a analizar cada una de estas partes para que entendamos este pasaje en toda su dimensión. Tenemos este tesoro. Al mirar con detalle podemos considerar por lo menos 3 detalles muy importantes en esto que hemos leído. En primer lugar, tesoro. ¿Qué es un tesoro? Pues se está refiriendo Pablo al ministerio, al contexto del servicio, destacando lo valioso y precioso que hay. Lo compara con un tesoro. Y cuando tú tienes un tesoro, si es que algunos tenemos un tesoro así físicamente, pues le damos la máxima importancia. Es decir, lo cuidamos, lo tenemos a buen recaudo, estamos contentísimos con ese tesoro, estamos motivados. Y ese tesoro es lo que significan las cosas para nosotros. Yo puedo tener un tesoro en cualquier cosa que para otro no es un tesoro. Nosotros nos dice la palabra que procuremos tener tesoros en el cielo, donde allí ni la polilla, ni el orín, ni el óxido los corroen, sino que allí se mantienen inalterables por toda la eternidad. Ese tesoro es recordando la riqueza que está puesta del cielo en nosotros. Por eso decimos que el servicio al Señor es un gran privilegio. Ahora, ese gran tesoro, en vez de estar metido en cofres de metal o en vasos fuertes, dice en la segunda expresión que está en vasijas de barro. Y esto, el apóstol Pablo nos hace referencia a la debilidad del ser humano, a la fragilidad. Una vasija de barro es potente en cuanto se usa bien, pero un golpe mal dado la quiebra de momento. Es resistente, sirve para almacenar cosas siempre que esté cuidada. En cualquier momento se te resbala de las manos, se cae y se hace 1000 pedazos. Así que vasija de barro es la expresión que hace referencia a las personas que llevan sobre sí el ministerio del servicio al Señor. Y ahí quiere dejar claro la humildad. Quiere decir que el que sirve al Señor no puede ser una persona prepotente, no puede ser una persona que cree que no se va a equivocar, porque si no demuestra la dependencia que tiene con aquel Señor que lo llamó, la vasija de barro no es fuerte en sí misma. Es fuerte cuando está
en la mano de Dios. Así que aquí tenemos ya estos dos puntos. Un tesoro y un tesoro en vasija de barro. Después, la tercera expresión que a mí me llama la atención aquí es la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres. Y aquí nos está Pablo llevando a una dimensión espiritual, porque son los dones de Dios. Si hacemos algo con excelencia no es porque nosotros seamos muy hábiles, sino porque Dios nos ha dado ese don. En el griego del Nuevo Testamento se traduce esa excelencia por grandeza extraordinaria, virtud que Dios deposita en sus hijos conforme a su voluntad y gracia. Ya sabemos, según nos dice la palabra de Dios, que Dios reparte los dones como Él quiere. Y si tú eres beneficiario de alguno de esos dones, tienes que usar esa excelencia, esa capacitación, pero siempre para la gloria de Dios. Ahora, también el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos enseña que esa excelencia de Dios es para su gloria y no para los hombres. Por eso, las personas que servimos a Dios en cualquier área de la vida de la Iglesia, tenemos que tener en cuenta que somos instrumentos, que somos vasijas de barro, y que aquí el alfarero, y que aquí el que ha construido esa vasija es el Señor, y es el que merece toda la gloria. Ahora, Pablo nos enseña que esa excelencia tiene que ser para la gloria de Dios. Porque por la gracia del Señor es por lo que somos salvos. Y si somos salvos es por lo que tenemos el privilegio de participar en la obra del Señor. Mirad un ejemplo. La iglesia evangélica y sobre todo la iglesia de nuestro entorno, siempre que hay que hacer alguna labor no llamamos a alguien de la calle. Una labor espiritual me refiero. Hombre, si es para poner un aire acondicionado, pues posiblemente tengamos que llamar a un técnico de la calle, pero si es para una predicación, una canción, un pensamiento, una representación teatral, una interpretación musical, siempre buscamos a personas creyentes, porque son los que tienen el privilegio de servir a Dios. La persona que no ha creído en el Señor, la persona que no tiene a Jesús como su único y suficiente Salvador, esa persona no puede hacer un servicio dentro de la iglesia porque no ha recibido ese ministerio de parte del Señor. Por la gracia del Señor somos salvos y la excelencia es su poder, que expresa o que debe expresarse con fuerza y resplandor en aquellos que procuran humildemente servirle para que sea glorificado su nombre. Por lo tanto, seguimos insistiendo en que servir al Señor es una bendición y un gran honor. Dios nos ha alcanzado por su gracia, nos ha dado salvación, nos ha dado dones en nuestra vida para servirle. Por eso nuestra misión es perseverar gozosos en el servicio al Señor, sabiendo que todo viene de Él. Todo viene de Él. Aunque nuestro entorno sea difícil, sea adverso, tengamos crisis temporales, siempre hemos de recordar que Jesús venció y a través del Espíritu Santo ahora vive en nosotros. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí, dice el apóstol Pablo. Y el servicio a Dios es un gran privilegio. Sea servicio menor, servicio mayor, porque no hay servicio menor, creo yo. Todos los servicios son importantes delante del Señor cuando se hacen con el corazón contrito y humillado. Ahora, el servicio a Dios. Fijaros en 2 de Corintios, en 1 de Corintios, en el capítulo 1, nos vamos del 27 al 29, cuando Pablo le explica a los corintios cuál es el motivo de la elección de personas como nosotros. En 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 29, del 27 al 29, dice, vamos a leerlo, irlo buscando mientras, y dice así. 1 de Corintios,
capítulo 1, versículos del 27 al 29. Dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Aquí nos lo dice bien claro: el Señor nos ha elegido no siendo personas importantes, no siendo eruditos, no siendo grandes figuras de la sociedad, sino que nos ha elegido para avergonzar al necio, para avergonzar al mundo, para avergonzar a los que se creen fuertes. Y hay una batalla entre considerarnos aptos o no para servir al Señor. Porque esta es una pregunta que surge. Y uno en su intimidad, en su soledad, piensa, dice: bueno, ¿seré yo apto para servir al Señor? Tú puedes que estés preguntándotelo o digas: no, yo no soy apto para servir al Señor, que lo hagan otros. Y hay una batalla que nos dice que a lo mejor no somos los suficientes santos, no somos los suficientes maduros, no somos los suficientes idóneos para servir al Señor. Pero en realidad esto no funciona así. No consiste en que seamos idóneos, que seamos maduros, que seamos perfectos, sino que dejemos a Jesús y su poder para que hagan en nosotros según su propósito para nuestra vida. Vamos a considerar los ejemplos de uno de los discípulos del Señor. Y en este caso siempre pues, nos fijamos en Pedro, que siempre destacaba por algunas cosas de su propio carácter, de su propia personalidad. Bueno, Pedro era de Galilea. Sabéis que Galilea era una tierra que estaba distante de Jerusalén. Los galileos no eran hebreos puros, no eran de la raza judía propiamente dicha, eran un poco mezcla con otros pueblos. Además, Galilea era una zona donde había mucho analfabetismo. No había una cultura, no había una... pasa como también con Nazaret, cuando hablábamos el otro día de Nazaret. Nazaret, zona remota donde no llegaba la alfabetización, y el trabajo era trabajo manual, trabajo común de las personas, era o la agricultura o la pesca, y en este caso Pedro pues era pescador. Y no tenía socialmente una capacitación grande. No era de familia sacerdotal, no descendía de ningún escriba, ni siquiera tenía un pequeño ministerio o papel auxiliar en la sinagoga local, porque si no, no lo habría dicho la palabra. Es decir, habría otras personas que estarían más pegados a la sinagoga, que tendrían algún servicio, por pequeño que fuera, pero a pesar de todas estas cosas, el Señor lo llamó para convertirlo en uno de los 12 apóstoles y uno de los apóstoles relevantes. ¿Y cuál es su proceso de transformación? Transformación de Pedro, que vemos cómo cometió errores y algunos que tuvieron que ser reprimidos por el Señor de Pedro. Y bueno, algunas de las sugerencias de Pedro al Señor fue que no fuera a la cruz. Señor, que esto no acontezca. Y el Señor lo tuvo que llamar la atención. Pero cuando el Espíritu se derramó sobre los 120 que había en el aposento alto, vemos que también vino sobre Pedro, quien además había negado al Señor 3 veces. Es decir, ahí el Espíritu no lo discriminó, no lo dijo: no, tú ahora disciplinado, tú ahora ahí fuera. Había negado al Señor 3 veces, se había arrepentido. Pero claro, después de este derramamiento del Espíritu Santo, se convirtió en un instrumento tan poderoso que fue el primero que predicó después de la venida del Espíritu Santo a los gentiles, cuando cada uno lo oyó hablar en su propia lengua, y el Señor lo escogió para que llevara este ministerio. Y el Señor nos escoge a nosotros por su amor y no por nuestros méritos, porque Él es bueno. Así que nuestra misión es dar gracias al Señor, que tiene misericordia de cada uno de nosotros, que nos perdona
que trata con nuestro carácter, que sabe cómo somos y que tiene que modelarnos el carácter, de que tiene que irnos dando forma, esa forma que el alfarero da a la vasija, y tiene que instruirnos como hijos suyos que somos. Aunque a veces, por nuestra obstinación, nuestra cabezonería, le ponemos difícil las cosas. Le ponemos difícil las cosas. El Señor toma lo necio y lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes y sabios, para que nadie se jacte en su presencia. Y tú te preguntas, ¿y por qué Dios me escogió? Pues ahí está la respuesta de cada uno que tenemos que hacer a su gracia y a su bondad. A veces, cuando uno se pone a predicar, cuando vosotros que habéis preparado mensajes para compartirlo con la iglesia, uno se analiza a sí mismo y dice, si es que yo no soy digno de poner en mi boca las palabras que dice el Señor. Pero cuidado, el enemigo también puede estar diciéndote, no, tú no sirves, tú no hagas eso porque hay otros que lo hacen mejor que tú. Cuidado con eso porque el Señor no valora esas apreciaciones. El Señor valora el deseo de servirle y el deseo de hacerlo con excelencia hacia Él. Claro, tampoco se pueden hacer las cosas de cualquier manera. A veces tenemos demasiada familiaridad con el Señor. A veces tenemos demasiada confianza en el sentido negativo de la palabra. Es decir, bueno, como el Señor me va a perdonar, pues yo voy a hacer las cosas de cualquier manera. No, hay que hacerlas con excelencia. Y hacer las cosas con excelencia significa hacerlas lo mejor que uno puede. Lo mejor que uno puede en relación a los dones que ha recibido del Señor. Y si eres un músico, tienes que intentar tocar bien. Si eres un predicador, tienes que intentar predicar bien. Si eres una persona que preside, tienes que presidir bien. Si eres una persona que reparte los símbolos, tienes que hacerlo bien. Si eres una persona que ora en público en la iglesia, procura hacerlo desde corazón. Y tantas cosas que son servicios que se hacen en la iglesia, que parece que no tienen importancia, pues todos son relevantes delante del Señor. Para que nadie se jacte en su presencia, debemos tener claro que lo que somos actualmente como hijos suyos no ha sido cosa nuestra, sino que es cosa del Señor, sino que es algo que nos ha sido dado. No podríamos servir al Señor si no nos hubiera Él buscado y adoptado como hijo. Pedro a lo mejor falló en el aprendizaje. En el aprendizaje no fue todo lo brillante, no tuvo las buenas notas que debería haber tenido estando tan cerca del Señor, pero tuvo la virtud de hacerlo de nuevo, de humillarse en la presencia del Señor. Perseveró, aferrado a la gracia del Señor, hasta ver en su vida los propósitos del Señor cumplidos. Por eso tenemos que seguir adelante, sin desmayar. La Escritura nos enseña que toda aquella persona que nace de nuevo en Cristo experimenta ese profundo deseo de servir al Señor. Por eso, como siervos del Señor, tenemos que seguir adelante y servirlo con alegría, servirlo con reverencia, con excelencia y con la unción del Espíritu Santo. Porque mira, es muy importante que cualquier labor que hagamos en la iglesia la hagamos bajo la unción del Espíritu Santo. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque a veces se nos pasa. Fijaros lo que dice en Lucas capítulo 4, del 16 al 19, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, y se levantó a leer. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Fijaros cómo él echó mano a la escritura de Isaías y dijo, el Señor está sobre mí, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Tenemos que pedir la unción del Espíritu Santo. Tenemos que pedir que para cualquier labor que hagamos en la iglesia esté el Espíritu Santo sobre nosotros. E irá bien, e irá bien. Por eso vemos que
servir al Señor es un servicio importantísimo, es un gran privilegio. El mismo Señor Jesús pidió el poder del Espíritu Santo para ser eficaz y predicar en aquella sinagoga, presentarse como aquella persona de la que hablaba el libro de Isaías. Así que, si queremos practicar un servicio efectivo, tenemos que buscar la unción del Señor y de su Santo Espíritu en todo momento. Pues hermanos, dejo con vosotros esta noche esta reflexión para que nos animemos a servir cada uno y solamente servir al Señor con excelencia en lo que estés haciendo, en lo que te toque hacer, en lo que se te encomiende desde la iglesia hacerlo con excelencia, lo mejor que esté en tus manos, pero también investigar tus dones, investigar cuáles son tus dones que el Señor te ha dado para que tú puedas desarrollarlos para la edificación de la iglesia. Porque el Señor nos bendiga en esta noche.